Bienvenidos al podcast de Guerra en Madrid. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Guerra en Madrid, el único podcast que habla única y exclusivamente de la Guerra Civil Española, que habla además sin complejos, sin ponernos ninguna camiseta, centrándonos única y exclusivamente en lo que verdaderamente nos motiva, ¿no? Que es la investigación. Por encima de un bando u otro, creo que es bueno mirar al pasado con perspectiva histórica. Y nosotros, sinceramente, y está mal que lo diga, lo estamos consiguiendo. Os saludo, yo soy Alberto Laguna, también desde nuestra página web www.guerraenmadrid.net, que es el lugar donde subimos todas nuestras investigaciones. Nos gustaría publicar con más frecuencia y con más asiduidad, pero de verdad, cada vez que realizamos una publicación y la lanzamos al mundo de Internet, lo hacemos de una manera muy trabajada y concienzuda, y para poder sacar investigaciones extensas, investigaciones objetivas e investigaciones bien documentadas, hace falta tiempo. Así que os invito también a que nos sigáis a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Con solamente buscar @Guerra en Madrid nos podéis encontrar con bastante facilidad. Y podéis contactar con nosotros a través de otra vía, el correo electrónico guerraenmadrid@gmail.com. Intentaremos, si nos hacéis alguna consulta o si nos proponéis algún tema para que podamos lanzar algún podcast nuevo, pues os responderemos y estaremos muy agradecidos. Por cierto, os tengo que pedir un favor. Gracias por estar ahí, cada vez somos más, cada vez nos llegan más mensajes y cada vez más gente nos escucha, pero lo único que os pido es que dejéis comentarios, ya sea a través de las diferentes plataformas de podcast, como a través de nuestra página web, como a través de redes sociales. Cualquier comentario a favor, incluso en contra, sobre las investigaciones que nosotros lanzamos, siempre y cuando se hagan con educación, con respeto y bien documentadas y planteadas, por supuesto, pues esto nos viene muy bien a nosotros para seguir creciendo y para seguir generando nuevos contenidos. Así que, lo dicho, gracias por estar ahí. Nos vamos a poner el mono de trabajo y, como viene siendo habitual, pues vamos a tener que viajar al pasado. Bueno, pues el episodio de hoy vamos a hablar de un personaje que durante la guerra se convirtió en el enemigo público número 1 de la República. Me atrevería a decir que fue el quintacolumnista más importantes de todos los que actuaron en la retaguardia republicana. Una historia, la suya, que ha permanecido enterrada durante décadas. Incluso su cuerpo, el cuerpo del personaje del que vamos a hablar en el día de hoy, nunca apareció. Su familia nunca supo dónde ir a llorarle o dónde ir a llevarle flores. Una historia dura y dramática, sin lugar a dudas. Sirvió además esta persona, cuyo nombre era Antonio Rodríguez Aguado, para inspirarnos a nosotros a escribir nuestro libro, La Quinta Columna, la guerra clandestina tras las líneas republicanas, editado en 2019 por La Esfera de los Libros, editado por esta editorial y escrito por un servidor, Alberto Laguna, y por mi compañero, desgraciadamente fallecido, Antonio Vargas. El libro lo publicamos, como sabéis, en el año 2019, pero empezamos a trabajarlo en 2011. Nunca lo he contado y hoy vamos a intentar volver al pasado, ¿no? Antes de empezar a relatar la historia del personaje que hoy nos compete, del teniente de intendencia Antonio Rodríguez Aguado, vamos a desvelar en exclusiva cómo fue el proceso de elaboración del libro y, sobre todo, por qué este militar nos sirvió a nosotros de inspiración para publicar nuestro libro. Empezamos a conocer el nombre, la identidad de Antonio en el Puente de Todos los Santos del año 2011. Ha llovido, ha llovido mucho. Estaba yo a punto de abandonar el periodismo deportivo como profesión. Estaba hastiado de trabajar hablando de deportes. Ese fin de semana, ese puente, me quedé en casa, solo,
La familia se había marchado fuera de vacaciones a disfrutar de unos días de descanso y yo me quedé en casa pues un poco a disfrutar de la vida contemplativa, ¿no? Y una de mis pasiones en mi tiempo libre era la guerra civil, leer sobre la guerra civil española. Ese puente terminé de leer la obra de teatro de Hemingway, La Quinta Columna. Y el nombre y la actividad quinta columnista, después de la lectura de esa obra, me empezó a picar la curiosidad. Ojeé por internet algunas tesis universitarias sobre el espionaje en la guerra civil y sobre la actividad quinta columnista y me encontré con su nombre, con el nombre de Antonio Rodríguez Aguado. Tomar buena nota. No daban apenas datos, esas tesis que localicé en PDF en internet. Lo único que decían es que había sido un quintacolumnista brillante en el Madrid republicano. Muy brillante, decían, pero no especificaban. Nadie daba más datos. Se me quedó grabado en la mente ese nombre, el de Antonio Rodríguez Aguado. Ese mismo día, el mismo día que leí esas tesis, o que hojeé, mejor dicho, esas tesis, fui a la Casa del Libro y me compré 2 obras relacionadas con el Madrid clandestino, ¿no? Por un lado, la obra del mítico Javier Cervera, del profesor Javier Cervera, La ciudad clandestina, y por otro lado, el libro Diplomacia, humanitarismo y espionaje en la guerra civil de Antonio Manuel Moral Roncal. Fueron 2 libros que me apasionaron y que desde aquí recomiendo a todos los apasionados de la guerra civil española. En sus páginas de estos 2 libros se ampliaba ligeramente la información sobre Antonio Rodríguez Aguado. Digo ligeramente, estoy hablando de 3 párrafos como mucho, pero todo lo que contaban de él era muy superficial. A medida que iba sabiendo un poquito más, solo un poquito del personaje, más me picaba la curiosidad. Intenté en esos instantes, después de hojear esos 2 libros y de subrayar bien el nombre de Rodríguez Aguado, me dio por hojear en internet, en un portal que prácticamente no había consultado hasta entonces, pero del que me habían hablado. Es el portal Pares, el portal de los archivos españoles, que tienen un montón de documentos digitalizados, muchos de ellos de la Guerra Civil que están relacionados con la causa general y que para mí han sido muy importantes, ¿no? No los únicos, pero han sido documentos muy importantes para mis investigaciones. Bueno, pues en ese portal de los archivos españoles, en Pares, puse el nombre de Antonio Rodríguez Aguado con poca fe, la verdad. Bueno, pues le doy al intro y me encuentro con 3 sumarios del espionaje del Tribunal de Espionaje y Alta Traición de Madrid y Barcelona, relacionados con este hombre, con Antonio Rodríguez Aguado, y más de 6.000 páginas, que se dice pronto, de diligencias policiales, judiciales, interrogatorios y demás, relacionados con este militar. Insisto, estoy en el año 2011. Me estoy encontrando por primera vez con el personaje, con Antonio Rodríguez Aguado. Bueno, claro, ese fin de semana se puede decir que no me dediqué a otra cosa que a leer y a intentar comprender cómo funciona un sumario judicial de la época de la Guerra Civil. 6.000 páginas, que es muchísimo. Bueno, pues me dedico meses y meses a investigar ese sumario y encuentro información de sumo interés, pero claro, no es información suficiente como para hacerme a la idea de lo que sucedió por aquel entonces, ¿no? Lo que sucedió con este miembro de la quinta columna. Así que yo, sin dedicarme por aquel entonces, 2011, profesionalmente a la investigación histórica, decidí abrir mi círculo y consultar otros archivos que obviamente no estaban digitalizados, ¿no? Estoy hablando del Archivo Militar de Ávila, del Archivo Militar de Segovia, del Centro Documental de la Memoria Histórica. Encuentro en todos ellos información también muy sugerente, prácticamente virgen de lo que fue Antonio Rodríguez Aguado y su actuación durante la Guerra Civil, que me sirvieron todavía más de inspiración para lo que luego vino, ¿no? Que fue la creación de un libro dedicado exclusivamente a la quinta columna en Madrid y Barcelona. Luego tuve la suerte
de conseguir localizar al sobrino, mejor dicho, de Antonio Rodríguez Aguado. Era un coronel de infantería, ya retirado, tenía 85 años, el coronel Solans, con el que tuve, como digo, la suerte de reunirme en el Casino Militar de Madrid, en la Gran Vía, de hablar con él a pecho descubierto, de presentarle absolutamente todos los hallazgos que había hecho durante meses acerca de su tío. Y puedo decir que esa conversación fue una mina de oro, ¿no? Me contó cosas que nadie sabe sobre Antonio Rodríguez Aguado, nos facilitó la única fotografía que existe de él y que hemos podido localizar, y nos contó historias fascinantes que podéis leer en el artículo que ya hemos publicado en nuestra web www.guerraenmadrid.net. Como digo, la actuación de Antonio Rodríguez Aguado en la guerra nos sirvió de inspiración para dedicarnos a investigar otras organizaciones de la Quinta Columna en Madrid y Barcelona, que, como sabéis, hemos recopilado en nuestro primer libro, La Quinta Columna, la guerra clandestina tras las líneas republicanas, publicado por La Esfera de los Libros, que podéis comprar a través de Amazon, que podéis comprar a través de cualquier librería. Dicho esto, ahora sí, vamos a viajar al pasado y vamos a empezar a contar su historia, la historia del enemigo público número 1 de la República en la Guerra Civil Española. Lo primero que tenemos que hacer es presentar al personaje. Cuando estalla la Guerra Civil, Antonio Rodríguez Aguado tenía 31 años. Era un chico de Burgos, había nacido en la capital burgalesa, hijo de un militar también de intendencia. Había ingresado en la Academia de Intendencia de Ávila en el año 1923. Paradojas de la vida, en esa Academia de Intendencia ahora mismo se encuentra la sede del Archivo Militar, en la calle Vallespín, una auténtica pasada. En Ávila, mientras cursaba los estudios para convertirse en oficial de intendencia, conoció a la que sería luego su mujer, Teresa González Albertos. Ella vivía además en la calle Vallespín, en la misma calle Vallespín donde se encuentra la Academia de Intendencia. Estaba a unos 300 metros aproximadamente del lugar donde estudiaba Antonio. Allí se conocieron y allí contrajeron matrimonio, en concreto en la iglesia de Santa Teresa de Jesús. En las crónicas de la época, y hemos consultado varias hemerotecas, pues nos hemos encontrado, aunque los periódicos de los años 20, finales de los años 20, se hacen eco del matrimonio entre Antonio Rodríguez Aguado y su esposa, ¿no? Bueno, él sale destinado, termina los estudios, sale como teniente y sale destinado a diferentes puntos de la geografía española. Sobre todo le destinan inicialmente al sur de la península, en concreto a Sevilla. Está en Écija, está en la capital hispalense, hasta que en el año 1930 le mandan hasta Melilla. Bastante lejos, la verdad, de su Burgos natal y de la ciudad de Ávila donde se encontraba, donde había nacido su mujer, ¿no? Él se traslada a Melilla con su mujer y es allí donde nacen sus 2 hijos. Pero la relación no fluye, la relación no va bien, posiblemente porque ni ella ni él se adaptan a la vida dura del norte de África, ¿no? Y de una ciudad como Melilla. Como digo, la relación no va bien y deciden poner tierra de por medio. Se produce una especie de divorcio, no oficial ni oficializado, pero ambos se separan. La mujer de Antonio se traslada hasta su Ávila natal con sus 2 hijos y nuestro protagonista se queda en Melilla pues porque tiene que seguir ejerciendo su profesión, ¿no? En el año 1935 él pide un cambio de aires, un cambio de destino, y le mandan hasta Barcelona, hasta la 4ª región militar, para ocuparse de un departamento de contabilidad de gobierno militar, ¿no? Sin embargo, allí en la ciudad condal contrae la enfermedad de tuberculosis. Se queda muy enfermo, la verdad. Contrae tuberculosis, no puede seguir trabajando para la 4ª región militar, le dan permiso para que termine de recuperarse y se traslada hasta Chipiona. En Chipiona se encontraba la madre de Antonio Rodríguez Aguado viviendo en un caserón impresionante,
La gente de Chipiona me lo ha dicho, una villa que se llamaba Villa Limpia, si no me equivoco, y estaba situada en el camino de Regla, bueno, muy cerquita de lo que es la playa, ¿no? Bueno, pues al cuidado de su madre durante meses, Antonio se va recuperando poco a poco de la enfermedad. En 1936, digamos que a mediados, después de las elecciones de febrero, con victoria del Frente Popular, Antonio decide afiliarse a la Falange. No está al corriente del alzamiento que se está preparando para el 18 de julio, pero él se ha afiliado a la Falange porque está totalmente en desacuerdo con lo que está pasando en España, especialmente con los partidos de izquierdas, ¿no? Se afilia a Falange, pero, como digo, no forma parte ni tiene conocimiento del golpe que se estaba preparando contra la República. Cuando llega el mes de julio de 1936, él se encuentra no recuperado del todo, pero ha mejorado su estado de salud y consigue que el alto mando de intendencia le envíen destinado a Burgos. Antes de llegar a Burgos desde Chipiona, como os podéis imaginar, hay que hacer escala en Madrid. Las carreteras son las que son, el tren es el que es en aquella época y hay que pasar por Madrid antes de llegar a Burgos, ¿no? Bueno, pues en el tren, en ese trayecto Cádiz-Madrid, nuestro hombre sufre una recaída bastante seria de su enfermedad. Tanto es así que al llegar a la capital prácticamente llega desmayado en el mismo tren a la estación de Atocha, lo que sería hoy la estación de Atocha, que nada más llegar una ambulancia le tiene que trasladar hasta el Hospital Militar de Carabanchel. Allí es donde le sorprende el estallido de la Guerra Civil Española, recuperándose de esa recaída de la tuberculosis que ha sufrido a su llegada a la capital de España. Hospital Militar de Carabanchel, a Antonio Rodríguez Aguado le tratan doctores militares muy prestigiosos. Uno de ellos él es Valdés Lambea, un comandante médico experto en enfermedades pulmonares, un auténtico mito en aquella época. Luego también lo continuó siendo después de la Guerra Civil. Y ese doctor es el primero que le trata a Rodríguez Aguado. Incluso baraja la posibilidad, y así se lo transmite, de realizar una operación quirúrgica bastante agresiva y experimental para intentar que mejorara de alguna manera, y los dos lo están planteando cuando se produce el alzamiento militar, la sublevación militar el 17 de julio de 1936. Antonio se sentía atado de pies y manos, no se encontraba bien de salud, pero aunque no sabía nada del alzamiento, se sentía identificado con él mismo, ¿no? con la idea, ¿no? de levantarse en armas contra el gobierno del Frente Popular. Así que, sin estar recuperado y sin contar con el visto bueno de los doctores del Hospital Militar de Carabanchel, decide salir en mitad de la tarde del 17 de julio del hospital, vestido de uniforme, y trasladarse hasta el Parque de Intendencia de Pacífico, en Vallecas, en Madrid. Como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, si no os lo cuento, en diferentes cuarteles de Madrid se produjeron conatos y enfrentamientos bastante duros, el cuartel de la Montaña, Campamento. Al final, todos los lugares en Madrid donde se produjo la sublevación militar, ese foco rebelde terminó siendo sofocado por las fuerzas y cuerpos de seguridad de la República y por las guarniciones que eran contrarias al golpe, ¿no? Bueno, en el Parque de Intendencia no sucedió lo mismo. Se levantó en armas contra la República, pero los oficiales y soldados que estaban dentro del parque no se enfrentaron directamente con los milicianos y con las fuerzas de seguridad que estaban alrededor del parque. Es verdad que se levantaron, pero no hubo enfrentamientos, no hubo tiros, no hubo muertos, ¿no? Obviamente todos los oficiales, o casi todos, que se habían mostrado partidarios del golpe, luego terminaron siendo detenidos, algunos depurados, otros incluso fusilados en Paracuellos de Jarama. Uno de esos oficiales era Antonio Rodríguez Aguado. Se presentó en el Parque de Intendencia el 17 de julio por la tarde, se mostró partidario del alzamiento, pero al no consolidarse esa sublevación de Pacífico,
pues tuvo que abandonar obviamente el parque y no lo abandonó como un oficial más siendo detenido y capturado por las milicias, todo lo contrario. Para evitar ser detenido y para evitar ser significado más de la cuenta, consiguió un mono azul en una de las habitaciones del parque de Intendencia, se quitó el uniforme y salió por la puerta del parque disfrazado de miliciano sin que no le sucediera absolutamente nada. Digamos que esa fue la primera acción así un poco clandestina que realizó nuestro hombre, aunque como veréis a lo largo del programa de hoy, del episodio de hoy, fue cambiando, ¿no? Fue cambiando y fue profesionalizándose a medida que pasaban los días. Fracasado ese alzamiento en el Parque de Intendencia de Pacífico, Antonio regresó hasta el Hospital Militar de Carabanchel. Un hospital militar que ya estaba controlado por las milicias y que al verle llegar disfrazado de miliciano, pues le pidieron cuentas, obviamente. Él dijo que se había escapado del hospital militar por cuestiones particulares, que no había participado en el alzamiento de ninguna de las maneras y que deseaba regresar al sanatorio pues para seguir siendo tratado de su tuberculosis, ¿no? Bueno, pues digamos que le creyeron entre comillas. Como no se fiaban demasiado de él, había muchos enemigos por aquel entonces contra los milicianos del Frente Popular, decidieron arrestarle y prepararle para que se celebrara un juicio contra él, por haber abandonado sin permiso el centro hospitalario, sin permiso de la superioridad militar, ¿no? Durante mes y medio estuvo en ese hospital, en una habitación celda, podemos decir, y fue testigo de circunstancias dramáticas, como fue el asesinato del general López Ochoa, al que decapitaron, al que fusilaron y luego decapitaron, y que un grupo de milicianos paseó su cabeza por el centro de Madrid. Le acusaban de haber liderado la represión de los mineros asturianos durante la Revolución de Asturias en el año 1934. Imaginaros la cara que tenía que tener Antonio Rodríguez Aguado al ver como a un alto mando del ejército que podía simpatizar con el golpe, le ejecutaban y le cortaban brutalmente la cabeza. Bueno, él pensaría que su vida realmente podía correr peligro, ¿no? Por haberse ido del hospital y por haber estado en la sublevación del Parque de Intendencia de Pacífico. Antonio, a diferencia de López Ochoa, tuvo suerte. Durante el juicio defendió una y otra vez que él no era enemigo de la República, que él ni mucho menos quería enfrentarse con el pueblo, que él había salido del hospital el 17 de julio del 36 por motivos particulares, por cuestiones de familia y demás, y que no estaba dispuesto a enfrentarse al pueblo de Madrid. Bueno, pues digamos que ese tribunal que le juzgó, un tribunal popular, tuvo que caer Antonio en gracia, porque no le condenaron, sino que le absolvieron. Eso sí, le dijeron que tenía que largarse del hospital porque eran necesarias las camas para los soldados y milicianos que luchaban en los frentes de Madrid, especialmente en la sierra, y que se estaban produciendo un gran número de heridos. Así que a Antonio no le quedó más remedio que abandonar el hospital, buscar un sanatorio privado donde le pudieran tratar de su tuberculosis, tampoco es que tuviera mucho dinero, e intentar de alguna manera llegar a Burgos, que es donde le habían destinado antes de empezar la guerra civil y donde había triunfado la sublevación. Bueno, no tuvo suerte. En los sanatorios privados a los que tocó la puerta, en todos le dijeron que las camas estaban destinadas única y exclusivamente a los milicianos y soldados que luchaban en la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues digamos que Antonio, ya algo mejor de salud y después de recibir esa negativa, se encogió de hombros y dijo, ¿qué tengo que hacer ahora? Estoy en una ciudad que no es la mía, mi familia está lejos, no puedo combatir porque así me lo ha dicho el tribunal médico, no estoy en condiciones, la tuberculosis ha hecho mella en mi estado de salud, no me van a movilizar los republicanos y aunque me movilicen yo no voy a ir con ellos. ¿Qué puedo hacer para contribuir a la causa nacional con los que yo sí me siento identificado, ¿no? Con los soldados de Franco que están luchando contra el Frente Popular y contra la República? Bueno, pues lo primero que hizo fue establecer contacto con sus compañeros de intendencia, militares de intendencia, que al igual que él sentían una gran animadversión hacia el Frente Popular. Uno de ellos era Joaquín Jiménez de Anta,
que luego se convirtió en su segundo de a bordo, en la organización de la que vamos a hablar en el día de hoy. Y luego estaban los hermanos Moll Carbó, que estaban destinados en Pacífico y que también sentían un resquemor bastante en serio hacia el Frente Popular. Por un lado, contactó con varios compañeros de intendencia, enemigos del Frente Popular, pero que estaban movilizados a la fuerza por el ejército republicano, y al mismo tiempo y de manera paralela consiguió entrar en contacto con la Falange Clandestina de Madrid, cuyo jefe, por aquel entonces, era Manuel Valdés Larrañaga, amigo íntimo de José Antonio Primo de Rivera, y que se encontraba preso en una prisión de Madrid, desde donde la cual organizaba clandestinamente los efectivos de Falange que estaban en libertad. Contactó por medio de un abogado y por medio de un estudiante de arquitectura con esta Falange clandestina. Bueno, pues sabemos que la Falange clandestina le encargó, esa junta de la Falange, le encargó crear a nuestro protagonista una organización dentro del cuerpo de intendencia que pudiera levantarse en armas contra la República llegado el momento, ¿no? Tener en cuenta que en noviembre de 1936, que es cuando Rodríguez Aguado establece contacto con los falangistas clandestinos, Franco estaba a las puertas de Madrid. Se encontraba en Ciudad Universitaria, se encontraba en la Casa de Campo, empezaba a llegar a Carabanchel. Las tropas nacionales empezaban a sitiar Madrid. Y muchos eran los que estaban convencidos que la ciudad terminaría cayendo en poder de Franco en cuestión de tiempo. Tanto es así que el propio gobierno de la República era consciente de eso, ¿no? Porque se habían marchado, el gobierno de la República se había marchado a Valencia, luego se instalarían en Barcelona y habían dejado en la capital a una Junta de Defensa de Madrid al frente de General Miaja, conscientes de que lo tenían muy complicado para resistir. Bueno, pues Antonio, que era militar de los pies a la cabeza y que sabía obedecer muy bien, sigue las pautas y las instrucciones que le había dado la Junta de la Falange Clandestina en Madrid. Decide crear en diciembre de 1936 esa organización clandestina con militares del cuerpo de intendencia y con miembros también de la Junta de Compras del Ministerio de la Guerra, que eran también, obviamente, del cuerpo de intendencia. Decide crear y pone en marcha una organización que por aquel entonces, diciembre del 36, podía ser inofensiva, pero que con el paso de las semanas y de los meses se convirtió en un grupo de espionaje brutal que trajo de cabeza a los cuerpos y fuerzas de seguridad de la República. En enero de 1937, con la organización de Rodríguez Aguado que empieza a funcionar, suceden dos cosas que le hacen perder un poco la fe a nuestro militar. Por un lado, Franco no ha entrado en Madrid. Las tropas nacionales se han quedado a las puertas de la capital y la Junta de Defensa de Madrid, de la República, ha defendido como gato panza arriba lo que es la ciudad. El no pasarán, el lema de no pasarán parece que se está extendiendo y se está convirtiendo en una realidad. Lo que parecía que iban a ser unos pocos días de combates en los alrededores de Madrid, parece que se va a alargar en el tiempo. Claro, la organización que había creado Rodríguez Aguado estaba preparada para levantarse en armas contra la República en cuanto las primeras unidades de Franco empezaran a entrar en Madrid, pero es que no consiguen entrar en Madrid. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestro teniente pierde el contacto con la junta clandestina de la Falange en la capital, porque detienen a uno de los enlaces que él tenía con Valdés Larrañaga. Así que se encuentra, como que no quiere la cosa,
completamente aislado de los falangistas y por otro lado se encuentra también sin opciones de esperar a los suyos, que siguen a las puertas de Madrid sin haber podido penetrar. ¿Qué es lo que hace nuestro hombre? ¿Qué es lo que hace Antonio Rodríguez Aguado? Bueno, pues tiene muy claro que tiene que contactar sí o sí con la otra zona. Tiene que establecer contacto por lo civil o por lo criminal con los servicios de información de Franco, que se encuentran relativamente cerca de la capital, ¿no? Así que decide poner en marcha una operación muy arriesgada para enviar a alguna persona de su confianza hasta la otra zona para decir, señores, aquí en Madrid hay una organización profalangista, partidarias de las derechas, que se pone a disposición y a las órdenes del mismísimo Franco. La operación es muy arriesgada porque había que enviar a una o varias personas a la otra zona y claro, eso tiene sus riesgos. Estamos hablando de los primeros meses de 1937. En el mes de mayo es cuando se confecciona toda la operación. Antonio decide enviar a un compañero del cuerpo de intendencia que se llama Ernesto Ramajos Aguilera. Es teniente, al igual que él. Lo que pasa es que él se encontraba muy perseguido por sus propios compañeros, él se encontraba muy significado, le acusaban de ser de derechas y se rumoreaba dentro del parque que le iban a detener en cualquier instante y que le iban a dar el paseillo, como se decía por aquel entonces a las personas a las que mataban y aparecían de un día para otro en una cuneta, ¿no? Bueno, Antonio decide que Ernesto Ramajos es la persona idónea para desplazarse a la otra zona y para informar a los servicios de información de Franco de que hay una organización en Madrid dispuesta a jugarse el tipo por los nacionales. Bueno, pues aprovechando los medios que tenía, porque había muchos militares en activo de intendencia, envían a Ernesto Ramajos hasta la localidad toledana de Totanes. Le mandan en un camión de intendencia acompañado de 2 cabos y de un falangista. Viajaban hasta ese pueblo republicano con la excusa de ir a recoger víveres para los pilotos que estaban operando en Barajas. A Ramajos, pues en teoría, pues acudía pues como un militar más de intendencia hasta esa zona de Madrid. Bueno, pues le dejan, todo estaba preparado, todo estaba atado y bien atado, que diría uno que yo me sé. Le dejan en una villa que estaba en mitad del campo, muy cerca de Totanes, a unos 4 kilómetros aproximadamente. Le dejan allí a la espera de que un agricultor local, conocido con el nombre del Francés, le recoja y le lleve despacio, caminando, hasta el río Tajo, que era la línea de frente que separaba la zona republicana de la zona nacional. Este agricultor local, el francés, era amigo íntimo de uno de los cabos con los que se trasladó hasta esa zona de Toledo, ¿no? Se sabía mover como nadie, como pez en el agua. A cambio de un módico precio, el francés no hacía las cosas gratis, pues este teniente, Ernesto Ramajos, consiguió cruzar el Tajo en una pequeña barcaza, llegar hasta las primeras avanzadillas de los nacionales y entregar a los servicios de información de Franco una carta de Antonio Rodríguez Aguado poniéndose a disposición del bando franquista. La carta estaba firmada por Antonio, se ponía a disposición de Franco, facilitaba el nombre de todos sus compañeros de organización que estaban dispuestos en un momento dado a colaborar desde el corazón de la retaguardia republicana y bueno, podemos decir que la llegada de Ernesto Ramajos Aguilera fue recibida pues como una auténtica fiesta por parte del espionaje nacional que en esos instantes se estaba organizando en el frente de Madrid. Bueno, pues Antonio Rodríguez Aguado dirigió durante más de 8 meses una red de espionaje brillante en la retaguardia republicana, en la zona centro de Madrid. De ella hablamos largo y tendido en nuestro libro La Quinta Columna, editado por la Esfera de los Libros. La manera de contacto que realizaba el Servicio Secreto franquista con los quintacolunistas de Madrid era la vieja usanza, el envío de enlaces humanos de una zona a otra.
para entrevistarse con Antonio y para entrevistarse con los pesos pesados de su organización. Eran enlaces, tipos muy valientes, que cruzaban el río, que se vestían de milicianos y que llegaban hasta Madrid para reunirse en secreto con los quintacolumnistas que en la sombra también se movían muy bien dentro de la capital de España. Antonio Rodríguez Aguado y sus hombres recopilaron información de índole militar y durante meses y se la entregaban a estos enlaces que la llevaban hasta zona nacional. De hecho, fueron los hombres de Rodríguez Aguado los que alertaron antes que nadie de la ofensiva republicana que se estaba preparando en Brunete en julio de 1937. El problema es que nadie les hizo caso, ¿no? Pero quiero leeros algunas de las informaciones que Rodríguez Aguado y sus hombres pasaron a zona nacional a través de este sistema de enlaces, ¿vale? Elaboraron un plano de las baterías antiaéreas republicanas y piezas de artillería que tenían en Ciudad Universitaria, el enemigo. Enmascaramiento y situación de varios cazas republicanos del aeropuerto de Barajas, que a los pocos días fue bombardeado por la aviación nacional. Información del lugar exacto de montaje de aparatos de aviación situado en Alameda de Osuna, mejor dicho, y que fue bombardeado. Datos relativos a una ofensiva republicana por Guadalajara en septiembre de 1937 y que fracasó en el momento de iniciarse. Informes relativos a la existencia de municiones en depósitos de la Plaza de Toros, en Torrijos y en Nuevos Ministerios. Emplazamiento exacto del aeródromo de Algete con el número de aparatos y distribución del mismo. Informe relativo a la situación de un campo de aviación en el kilómetro 42 de la carretera de Madrid a Zaragoza. Noticias acerca del emplazamiento de un aeródromo en Campo Real que fue bombardeado. Informes referentes a fábricas de material de guerra de la calle López de Hoyos, Delicias, Estándar Eléctrica, Casa de la Moneda y otras. Informe referente al conocimiento por el mando rojo de las claves de emisoras de campaña de los ejércitos nacionales y relación de puestos de mando de las distintas unidades del ejército del centro republicano. Estas son algunas de las informaciones que Antonio transmitió al otro lado por el sistema de enlaces y también a través de una emisora clandestina que los quintacolumnistas instalaron en la calle Vallehermoso de Madrid. Era una emisora que controlaba a un miembro de la organización íntimo de Rodríguez Aguado que establecía contacto con los nacionales a través de la emisora AZ, ¿no? A.Z. Otras de las actividades que fueron realizando los miembros de la organización de Rodríguez Aguado fue intentar captar altos mandos del Ejército de la República para su organización, ¿no? Para conocer de primera mano lo que se cocía en el corazón del Ejército del centro de la República, ¿no? Se realizó una aproximación al general Matallana, aunque no tuvo demasiado éxito, y consiguieron captar a un tipo que se llamaba Agustín Delgado Cros, era un capitán de infantería de Estado Mayor, que era íntimo de los generales Miaja y Vicente Rojo, y que gracias a las informaciones que él suministró a los quintacolumnistas, pues se pudieron obtener datos de gran valor militar sobre la República, ¿no? Es decir, era muy importante tener a un topo o a un confidente dentro del Estado Mayor del Ejército Republicano. Pues Antonio Rodríguez Aguado, por medio de este hombre, Agustín Delgado Cros, lo consiguió. Un personaje sin duda también digno de una película. De hecho, tuve la suerte de conocer al hijo de Agustín Delgado Cros, de tomarme un café con él, y las historias que nos contó sobre su padre en la Guerra Civil pues fueron fascinantes. Mientras la organización Rodríguez Aguado trabajaba en el espionaje puro y duro, en obtener información del enemigo, seguía realizando operaciones de evacuación de personas que se encontraban perseguidas en Madrid. Más de 200 personas fueron evacuadas de la capital, 200 personas, la mayoría de ellas militares muy significados, fueron evacuadas de Madrid y fueron llevadas a zona nacional a través de la ruta del Tajo. ¿Por qué funcionaba también la organización? Yo lo tengo claro y Antonio Rodríguez Aguado también lo tenía. Gracias a la seguridad, al sistema de enlaces que él mismo había establecido. La gente, sus subordinados no trataban directamente con él. De hecho, la mayoría ni siquiera le conocía. Él contaba con 2 o 3 enlaces de confianza que eran los únicos que podían contactar con él. Nadie sabía de su existencia. Entre esos enlaces estaba su mano derecha, Joaquín Jiménez de Anta, y su novia, que se llamaba Concepción García Castro, que era la hija de un coronel de infantería. Bueno, sin embargo, estas medidas de seguridad tan importantes para él y para la supervivencia de un quintacolumnista en el Madrid republicano fueron modificadas de la noche a la mañana
por el alto mando nacional. Cometieron un error brutal que también sucedió en Cataluña. Un error que vamos a analizar a continuación. A primeros de septiembre del año 1937, a través de la emisora de radio de la calle Vallehermoso, la organización recibe un mensaje directamente del servicio secreto franquista. Era un mensaje duro que ordenaba, sin cuestionar de ninguna manera, la fusión del grupo de espionaje, con otra red de espionaje que se había establecido en Madrid y que estaba dirigida por un falangista, un maestro falangista llamado Francisco Rañén, y por un militar llamado José Burgos Iglesias. Los dos se habían levantado en armas contra la República en Guadalajara. Había fracasado, obviamente, la sublevación allí y habían huido a Madrid. En Madrid habían formado una organización de la Quinta Columna, conocida con el nombre de las Milicias Pizarro, que había establecido 2 puntos neurálgicos donde recopilaban muchos datos bastante jugosos. Por un lado, una academia de idiomas situada en la calle Naciones de Madrid, a la que acudían numerosos miembros de las brigadas internacionales, y por otro lado, un sanatorio, el sanatorio de Santa Alicia, donde llegaban muchas ambulancias de los frentes de batalla y donde también corría la información como la pólvora, ¿no? Bueno, pues lo que le pedían a Rodríguez Aguado era que fusionara su organización con las milicias Pizarro. Esto, obviamente, tenía sus riesgos, unos riesgos brutales, porque cuanto más gente formara parte de una organización, más puntos débiles podía tener, más gente podía estar al corriente de las actividades de uno y de otro. Además, no le gustaban las milicias Pizarro a Antonio, entre otras cosas porque estaba formada por mucho falangista joven que tenía poca cabeza, ¿no? Que incluso alardeaba en bares y restaurantes de Madrid de las actividades clandestinas que realizaban. Auténticos suicidas, claro está, en el Madrid republicano. Conscientes y sabedores las fuerzas de seguridad de la República que había, permitidme la palabra, mucho boca chancla entre los falangistas que todavía permanecían en libertad, pues pusieron en marcha numerosas operaciones utilizando infiltrados y confidentes para desenmascarar las organizaciones que operaban en Madrid, ¿no? Bueno, la organización de nuestro protagonista fue desmantelada. ¿De qué manera? Os lo voy a explicar a continuación. La Brigada Especial de la República era una unidad de élite de la policía que se encargaba exclusivamente de luchar contra la Quinta Columna. La dirigía un comisario que se llamaba Fernando Valentí. Él antes de la guerra no era comisario, sino que era joyero, pero era un tipo listísimo y con una mente privilegiada. Fernando Valentí decidió poner entre sus subordinados, contratar entre sus subordinados a varios agentes que se sabían hacer pasar a la perfección por falangistas. Uno de ellos era Bonifacio Reynoso, un sargento de carabineros. Durante semanas le formó exclusivamente con la terminología falangista, para que aprendiera a desenvolverse bien entre los grupos de falange, ¿no? Entre los grupos de los jóvenes contrarios al Frente Popular. Y le envió hasta el Café del Prado de Madrid, histórico café, donde se rumoreaba que los jóvenes de falange en ocasiones solían juntarse. Boni se hizo pasar por miembro de falange antes de empezar la guerra civil, y pudo escuchar algunas conversaciones de interés, hasta el punto de que escuchó a algunos jóvenes de las milicias Pizarro alardear de las actividades clandestinas que realizaban en Madrid. Consiguió hacerse amigo de ellos. Le desvelaron en 3-4 días que trabajaban para una organización clandestina. Incluso le sugirieron presentarle a su superior. Claro, Boni tenía que aprovechar la oportunidad sí o sí, porque era su trabajo como buen confidente. Le incorporaron, se convirtió en un miembro más de la organización Rodríguez Aguado. Y además no solo eso, sino que incorporó a 2 compañeros suyos de la Brigada Especial, a 2 policías, a José Granda y a Gabriel Ruiz de la Peña. Imaginaros, 3 infiltrados de la República en el corazón de la organización Rodríguez Aguado. En apenas un mes, el 15 de octubre de 1937, se produjo
la operación policial, una operación policial sin precedentes en Madrid que acabó con más de 40 detenidos de la organización Rodríguez Aguado y de las milicias Pizarro. Entre ellos, obviamente, no estaba el líder, porque a pesar de todo, Antonio y su lugarteniente Joaquín Jiménez de Anta intentaban tener mucho cuidado y pudieron escapar de las detenciones, ¿no? Pero claro, los malos tratos, las torturas, los simulacros de fusilamiento a los detenidos, lo que propiciaron eran que la República empezara a pisar los talones, ¿no? Cada vez se producían más detenciones y cada vez el espionaje o la policía republicana estrechaba más el cerco sobre dónde podía estar Antonio Rodríguez Aguado, que por aquel entonces se convirtió quizás en el enemigo público número 1 de la seguridad republicana y en el hombre más buscado de Madrid. De hecho, en el noviembre del 37 estuvieron a punto de capturarle. Detectaron la brigada especial el lugar exacto donde estaba pernoctando esa noche. Rodearon el edificio donde dormía en la calle Sagasta. Él consiguió darse cuenta de la operación, se acordonó la zona y él escapó por el tejado, por la azotea. O sea, digamos que fue de una auténtica película de Hollywood. Después del asalto al edificio de la calle Sagasta y de la huida en extremis de Rodríguez Aguado, se hizo cargo de la investigación para intentar detener al hombre más buscado el todopoderoso Servicio de Información Militar de la República, el SIM. En Madrid estaba dirigido por Ángel Pedrero, que era un antiguo maestro socialista íntimo del malogrado Agapito García Tadeo, chequista y asesino en todos los sentidos, que se enriqueció y terminó siendo fusilado o ejecutado, mejor dicho, por los nacionales cuando trataba de escapar de España, ¿no? Bueno, pues Ángel Pedrero se convirtió de repente en el gran perseguidor de Antonio Rodríguez Aguado. Quería detenerle de todas las maneras habidas y por haber. Posiblemente también para colgarse una medalla, ¿no? Bueno, nuestro hombre, después de haber sido capturado casi o de haber estado a punto de ser capturado, intentó refugiarse en varios domicilios de amigos y de conocidos de Madrid. Lo que pasa es que no podías pasar más de 2 o 3 noches en casa de estos amigos porque lo que no quería era comprometerles bajo ningún concepto, ¿no? Bueno, durante un mes y pico estuvo cambiando de vivienda un día sí y otro también con tal de buscar la supervivencia. Lo que pasa es que el cerco estaba muy cerquita, estaban estrechando el cerco. Cada las personas que le alojaban al final terminaban siendo detenidas, ¿no? Por los cuerpos y fuerzas de seguridad de la República. Así que nuestro hombre, el quintacolumnista, tuvo claro que la única alternativa que tenía para sobrevivir y para evitar la detención era refugiarse en alguna embajada. Por medio de un sacerdote que conocía sus actividades y que había colaborado con su grupo, consiguió que un coche de la Embajada de Francia le rescatara de un piso de la calle María de Molina donde había conseguido alojarse. Ese coche, con las banderitas francesas, diplomático, con matrícula diplomática, le llevó hasta la embajada de Turquía, donde se decía que se estaban alojando pues numerosas personas y numerosos quintacolumnistas. Después de pagar alguna cantidad de dinero, Antonio Rodríguez Aguado finalmente y Jiménez de Anta finalmente consiguieron ser refugiados dentro de la embajada, consiguieron permanecer en lo que ellos pensaban que era un lugar seguro y respiraron sin lugar a dudas profundamente, porque estar en una embajada muchas veces te garantizaba la supervivencia, no siempre, como veremos a continuación, pero te podía garantizar un poco de tranquilidad. Allí estuvieron aproximadamente un mes y medio. Se refugiaron el 18 de diciembre de 1937 y allí permanecieron pues algo menos de mes y medio. La República fue consciente, los servicios de información republicanos fueron conscientes de que ambos militares de intendencia se habían alojado en la embajada de Turquía. Y como sabían hacer muy bien su trabajo, estos servicios de información lo que hicieron fue infiltrar a un confidente dentro de la embajada turca. Este confidente se llamaba José María Lezameta Irazábal y antes de la Guerra Civil había sido tradicionalista, solo que a cambio de permanecer en libertad y a cambio de unas cuantas pesetas decidió traicionar sus ideales
y convertirse en colaborador del servicio de información. Bueno, pues durante un mes y medio Lezameta informó de las actividades que realizaba Antonio Rodríguez Aguado y Jiménez de Anta dentro de la embajada, de cómo en el interior de la legación intentaban reconstruir a duras penas la organización que había sido desmantelada por la brigada especial. Todo acabó el 28 de enero de 1938. Hemos hablado de esto en nuestro blog, en nuestra página web www.guerraenmadrid.net. En la tarde del 28 de enero de 1938 irrumpieron en la embajada docenas de militares y de policías republicanos que, pistola en mano, detuvieron absolutamente a todos los asilados que se encontraban ahí. Obviamente detuvieron a Antonio Rodríguez Aguado y a Joaquín Jiménez de Anta. El motivo del asalto a una embajada, el motivo de la violación del asilo diplomático, era detener, indiscutiblemente, a los dos quintacolumnistas que se habían convertido en dos quebraderos de cabeza, en dos enemigos públicos, número uno, para el bando republicano, ¿no? Solo que obviamente había que blanquear la operación. De puertas para afuera, oficialmente a la opinión pública, se dijo que el motivo del asalto se había debido a un tiroteo que alguien dentro de la embajada había realizado a un grupo de guardias de asalto que pasaban por allí. Era mentira. Era mentira, pero el cine era muy profesional. De hecho, diseñaron, incluso hicieron varios montajes. Hicieron fotografías de las supuestas armas que se habían requisado dentro de la embajada, incluso de la revista que los refugiados habían realizado para mofarse del Frente Popular. Todo fue un burdo montaje. Todo fue un burdo montaje porque el verdadero motivo por el que el SIM entró en la embajada de Turquía fue para detener a Antonio Rodríguez Aguado y a Joaquín Jiménez de Anta. Ya estamos terminando, pero quiero que quede muy claro lo que sucedió de ahora en adelante. En cuanto Antonio fue detenido por el SIM, fue trasladado hasta el Ministerio de la Marina, situado en Cibeles, lo que hoy es el cuartel general de la Armada, un edificio precioso que he tenido la suerte de visitar. Ángel Pedrero se encargó personalmente de los interrogatorios. Fue sometido a malos tratos y fue sometido al menos a un simulacro de fusilamiento en los sótanos de ese Ministerio de la Marina, en los fríos sótanos del Ministerio de la Marina. Si alguien los ha visitado el parking del cuartel general de la Armada, sabrá a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Un sitio frío, incluso lúgubre, diría yo. Allí fue sometido a un simulacro de fusilamiento. ¿Para qué? Para hacerle cantar. Era totalmente innecesario, porque Antonio cantó sin ningún tipo de problemas, porque ya no había nadie más al que podían detener. Prácticamente todos los miembros de su organización habían sido detenidos. Él confesó que era el líder de la organización, confesó de qué manera contactaba con el bando nacional por medio del sistema de enlaces, y trató de confundir en algún momento a los miembros del servicio de información militar, pero no demasiado. Sabía que ya no quedaba nada de lo que había sido su poderosa red de espionaje. Bueno, pues digamos que los malos tratos que sufrió, el empeoramiento de su tuberculosis y la desazón que sufrió después de su arresto, terminaron causándole un empeoramiento muy serio de lo que fue su enfermedad, ¿no? Antonio y la mayoría de dirigentes de su grupo fueron llevados primero hasta Valencia y después hasta Barcelona. Ingresó en el buque prisión Villa de Madrid, después en el buque prisión Uruguay, donde su estado de salud empeoró definitivamente. De hecho, en las bodegas del Uruguay fue tratado por el mismísimo teniente coronel médico Mariano Gómez Ulla, pero en realidad no había nada que hacer. La Cruz Roja se enteró del estado de salud delicadísimo de Antonio, tanto es así que se intentó un canje a la desesperada por un espía republicano que había sido detenido en San Sebastián, pero no hubo manera. Estaba tan enfermo, la situación era tan grave la que tenía Antonio Rodríguez Aguado, que para la República no le compensaba prácticamente, o a los nacionales prácticamente no le compensaba, ¿no? el canje. En cualquier caso, no se pudo llevar a cabo el canje, porque Antonio terminaría falleciendo en la cárcel seminario de la ciudad condal
a finales de octubre del año 1938. Quedaban tan solo 3 meses para que Franco entrara en Barcelona. Si hubiera aguantado un poco más, quizás hubiera podido sobrevivir, pero no se dio el caso. Él murió como consecuencia de su tuberculosis, agravada por los malos tratos sufridos y por las condiciones de las cárceles republicanas. Murió a finales de octubre de 1938 y su cadáver nunca pudo ser recuperado. No sabemos ahora mismo dónde le enterraron y qué pudo suceder con sus restos. Una verdadera historia, un verdadero drama de la guerra civil, uno de tantos que contamos a través de nuestra página web www.guerraenmadrid.net y que también tratamos de dar voz por medio de estos episodios vía podcast. No tenemos mucho más que contar, simplemente que esta investigación la podéis leer largo y tendido en nuestro libro La Quinta Columna. Le dedicamos todo un capítulo a Antonio Rodríguez Aguado con documentos inéditos, con imágenes inéditas de todos sus compañeros. Os recomiendo, si os gusta esta temática, que os lo compréis y podéis aprender un poco más, no solo de esta organización, sino de las muchas que actuaron clandestinamente en Madrid y Barcelona. Lo dicho, amigos, ha sido un placer estar aquí, al otro lado del teléfono, al otro lado de la radio o al otro lado del ordenador o de la tablet. Seguimos en contacto, un placer, un fuerte abrazo y hasta luego. Guerra en Madrid, con Alberto Laguna.